Bien, entonces ahora vamos a ver un poquitito lo que es la diferencial. Ya te había comentado yo que la diferencial era directamente así, dicho mal y pronto, derivar y agregarle el incremento. Habíamos visto que si teníamos una función, acá tenemos nuestra función, este grafiquito, esta curva es nuestra función. Si tenemos una función y tomamos un punto cualquiera sobre esa función, en este caso se toma este punto, trazamos, ahí donde está ese punto, trazamos una recta tangente a la curva, o sea, la recta que le toca a la curva en ese punto nada más. Habíamos visto que la derivada de la función ahora es y igual a f de x, la derivada de la función es igual a la pendiente de la recta tangente y prima es igual a la pendiente de esa recta tangente en ese punto, o sea, de esta recta tangente. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Además, también habíamos visto lo que era el incremento. Si yo tengo un valor inicial en x, la variable independiente, y tengo un valor final que nosotros le habíamos llamado x sub 2, pero acá le llama x más delta x. ¿Por qué? Porque el incremento exactamente es delta x. O sea, yo a esta x le sumo a este y voy a tener delta x. Bueno, ese era el incremento en X. Y si queríamos el incremento en Y, era ver en dónde le tocaba acá el primer valor a la función, dónde le tocaba el segundo valor a la función, y hacíamos la diferencia entre estos dos para hallar el incremento en Y. Eso ya lo habíamos visto en la parte de incrementos y en la parte de los incrementos de X, en la parte de las derivadas. Bueno. Esos mismos incrementos ahora lo vamos a usar, pero ahora el incremento en y, que es la variable dependiente, viste que nosotros habíamos dicho antes que el incremento en x va a ser exactamente lo mismo que la diferencial en x. Eso es porque la x es la variable independiente, eso es lo que te dice acá. Y cuando yo quiero hallar el incremento en y, que es la variable dependiente, el incremento en y en realidad no va a ser exactamente igual a la diferencial de y, sino que en vez de que sean iguales, van a ser aproximados, van a ser aproximadamente igual. O sea, va a haber una diferencia de 0,1, 0,01, etc. Una pequeña diferencia entre lo que es el incremento en y, que era la diferencia de estos dos valores, y la diferencial de y. Siempre entonces con la variable independiente el incremento y la diferencial es exactamente lo mismo, pero con la variable dependiente no es exactamente lo mismo. Son similares, son muy cercanos, pero no son lo mismo. Y entonces, ¿cuál es lo que es el incremento de la variable dependiente? Y eso es lo que te dice acá. La diferencial de la variable dependiente y va a ser la derivada de la función y multiplicada por la diferencial x. Acuérdate que la diferencial x era lo mismo que el incremento en x. Esta entonces es la definición de lo que es la diferencial de una función. No va a ser exactamente lo mismo, pero va a ser similar. Esta formulita de la primera manera o de la segunda manera, que es lo mismo, está escrito nomás de manera diferente. Esa formulita vos tenés que saber para poder hallar la diferencial de una función. Bueno, y acá te dice lo que es la interpretación geométrica. La interpretación geométrica es más o menos decir qué es lo que significa. Lo mismo que vimos nosotros, tenemos una función, tenemos un punto, tenemos la recta que es tangente a esa función en ese punto, y lo que te dice es esta fórmula exactamente. La diferencial de la función en ese punto, la diferencial y, va a ser la derivada de la función en ese punto multiplicada por el incremento de la variable independiente, o sea, la diferencial x, que es la variable independiente en este caso. Bueno, y acá tenés una observación, dice en muchas aplicaciones la diferencial de y se usa como una aproximación del incremento en y. Eso es lo que yo ya te dije, son aproximadamente iguales. En algunos problemas se utilizan esos. Bueno, por ejemplo, un tipo de problema en lo que se utiliza eso es en la propagación del error. Yo esto ya te había explicado, pero igual te lo vuelvo a explicar. Suponete que vos tenés un palo de madera, digamos, y vos agarrás y medís ese palo con una regla. Y vos ves que así están tus centímetros en el palo y este palo pasa un poquitito más. Bueno, si vos medís con tu regla, este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Quiere decir que
aproximadamente tiene 4 centímetros, pero hay una pequeña diferencia, este pedacito por el que el palo es un poco más largo que el 4 centímetros, ese va a ser el error. Entonces, cuando yo mida con mi regla y diga, bueno, va a tener 4 centímetros, en realidad mi palo mide un poquitito más que 4. No tiene 4 centímetros exactamente, tiene 4 y un poquitito más. Ese un poquitito más es lo que es el incremento, el error, el incremento en la variable independiente. A eso se le llama el error en la medida, este delta x. Y el valor exacto es x más delta x, o sea, mi valor exacto va a ser lo que yo medí hasta acá más este pedacito. Ese va a ser mi valor exacto y mi error va a ser este pedacito exactamente. Eso es lo que te está diciendo acá. Y ahí te dice, bueno, entonces el incremento en i, que va a ser ya el error propagado, o sea, el error que yo cometí es este nomás. Cuando yo hallo el incremento en i ya es el error propagado. Va a ser igual, esto ya lo vimos antes en la parte de incrementos, va a ser f de el segundo valor, que es x más delta x, menos f del primer valor. Este primer valor es el que yo medí y este es el valor que tenía que haber medido, el valor exacto, pero que yo le desprecié a ese delta x. Bueno, entonces acá tenemos de lo que es el error relativo, que va a ser la diferencial de la función dividido entre la función. Y tenemos el error porcentual, que va a ser el error relativo multiplicado por 100. Esto vas a entender mejor cuando hagas problemas. Cuando hagamos problemas vas a entender mucho mejor. Pero estos que están acá ya son fórmulas, así que esto ya tenés que tener como fórmulas. Bien, luego tenemos lo que es la integral. Ya te había comentado también lo que era la integral. La integral, dicho mal y pronto también, es exactamente lo contrario de la derivación. Acordate, por ejemplo, que si nosotros teníamos f de x igual a x al cuadrado más 3x más 1, y yo te decía, bueno, derivame esta función, la derivada era derivar cada uno de los términos. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 3x es 3 y la derivada de 1 es 0. Entonces la derivada de este me queda 2x más 3. Bueno, si yo te digo que me integre este último, el resultado de tu derivada, y acá muchísima atención que para poder integrar siempre tiene que estar multiplicado por diferencial x o diferencial de la variable. Eso te va a decir quién es tu variable, y como estamos queriendo integrar necesitamos esto. Bueno, la integral de este entonces va a ser exactamente lo contrario. Es como venir otra vez hacia atrás y va a ser x al cuadrado más 3x. Pero si yo te decía una función, otra función digamos, que era también x al cuadrado más 3x, pero en vez de este 1, en vez de este 1 que está acá, te puedo poner, por ejemplo, más 5. Y yo agarro y derivo, la derivada me va a salir exactamente lo mismo que acá. Me va a salir 2x más 3. ¿Por qué? Porque la derivada de 5 y la derivada de 1, los dos dan 0. Entonces, por eso es que al integrar vos encontrás x al cuadrado más 3x y yo no le puedo poner más 1, no le puedo poner más 5, no le puedo poner más 7, porque cualquier número que yo le ponga acá va a ser correcto. Entonces, para hacerlo en forma general, se le pone más c. Esta C representa cualquier número que vos le puedas poner. Entonces, no hay un solo resultado para la integral. Para la integral hay muchos resultados posibles. Esta C yo puedo reemplazar por 1, puedo reemplazar por 5, puedo reemplazar por 7, por 20, por 1000, por menos 8000, lo que yo quiera. Cualquier número y sigue funcionando correctamente. Entonces ahí hay que tener cuidado. Cuando nosotros derivamos, el resultado de la derivada es única, pero cuando nosotros integramos, el resultado de la integral no va a ser única. Bueno, acá vamos a tener entonces lo que es una definición de lo que es la antiderivada o primitiva de una función. Si vos tenés una función normal, común y corriente, la primitiva de esta función es otra función que cuando vos derives te va a dar igual a esta función. A esa otra función acá le denominó como f grande. O sea, acá se dice que la función f mayúscula de x es una antiderivada o primitiva de una función f de x, si, solo si cuando derives esta f grande te da igual a la f chica. Bueno, y se dice que es una primitiva o una antiderivada. ¿Por qué? Porque como te dije, hay muchas. La antiderivada o la primitiva es el resultado que sale después de integrar.
Y como hay muchas, entonces se dice que es una, o sea, podés tener otras también. Acá tenés también el ejemplo de lo que te estoy diciendo. Si f de x es una primitiva de f, entonces f de x más c también va a ser una primitiva de f. Es decir, una función tiene infinitas primitivas, las cuales difieren o se diferencian en una constante llamada constante de integración. Y acá tenés el ejemplo. Tenés una función que es 4x al cubo y todas sus primitivas que van a ser esta. Fíjate que la única diferencia entre estas primitivas es la constante, este 2, este 10, este 30. Esa es la diferencia entre todas las primitivas. Cuando vos agarrás y derivas todas estas f mayúsculas, toditas te vuelven a dar esta f minúscula, 4x al cubo, 4x al cubo, 4x al cubo. Así que todas esas son primitivas de esta función. Todas las que al derivar te vuelvan acá, esas son primitivas. Entonces, por lo tanto, la primitiva general de esta función va a ser x a la cuarta más la c. Entonces, en vez de poner más 2 o más 10 o más 30, se le pone más c, nada más ya. Ok, ahora vemos lo que es la integral indefinida. Una integral indefinida es una integral en donde tenemos el símbolo de integración y no tenemos valorcitos acá. O sea que vamos a integrar en forma de formulitas nada más, no vamos a obtener un número. Dice acá, el conjunto de todas las antiderivadas o primitivas de f de x se llama integral indefinida. O sea, lo que vamos a hallar va a ser las primitivas. Como cualquiera de los elementos del conjunto de primitivas difieren en una constante, la integral indefinida se escribe de esta manera. La integral de f de x diferencial x va a ser igual a su primitiva más la constante c, en donde f de x es una primitiva o una antiderivada, como le llama acá, y la c es una constante. Ok, acá te dicen nomás los nombres, la función f de x se llama integrando y la diferencial x te indica la variable de integración. Acá algo muy importante. Si yo, por ejemplo, te digo, bueno, la integral de x al cuadrado diferencial y. Acá, al ponerte diferencial y, yo te estoy diciendo que la y va a ser tu variable. Eso quiere decir que tu x no es variable, que tu x se va a comportar como si fuese un numerito. Entonces, esto se integra de manera totalmente diferente que poner x al cuadrado diferencial x. Son resultados distintos. Ya cuando veamos las fórmulas de integración te voy a mostrar mejor, pero son cosas distintas. Entonces, tenés que atender siempre qué diferencial es la que tenés y esa diferencial es la que te indica cuál es tu variable. Y acá tenés algunas propiedades que nosotros ya habíamos visto, incluso yo ya te había contado. Si tenés una constante, la constante es un número, tranquilamente puede salir. Si tenés una suma, se puede distribuir la integral. Si tenés una diferencia, se puede distribuir. Y yo acá te había dicho de que si es un producto, no se puede distribuir. Y si es una división, tampoco se puede distribuir la integral. Y acá tenemos algunas fórmulas de integración. Bueno, también yo te había dicho que estas mismas fórmulas están acá en fórmulas generales y te recomiendo más estudiar las formas generales nomás. O si vas a hacer tu formulario con las formas generales. En realidad son las mismas, pero acá, por ejemplo, en la primera tenés la integral de diferencial x es igual a x más c. Y en las fórmulas generales tenés la integral de diferencial u es igual a u más c. O sea, le cambia la x por u. Es mejor aprenderte estas porque no siempre va a ser solo x, puede ser algo más que x. Cuando es algo más que x ya es u, o sea, por ejemplo, si es x al cuadrado más 1, si es 2x, si es x al cubo, o un medio de x, o cualquier cosa que sea más que x, entonces ya va a cambiar la x por la u. Por eso es que es mejor usar estas fórmulas nomás ya directamente. Bueno, una vez que vos sabés las fórmulas, o tenés tu formulario, como sea, vamos a ir aplicando. Acá vos tenés algunos ejemplos resueltos que te voy a mostrar así un poco más sencillo porque acá es como que hace mucha cosa, entonces vamos a hacer algunos ejemplos sencillitos. Bien, hagamos entonces
algunos ejercicios de los que tenés ahí en tu material. Vamos a resolver para que vayas pudiendo entender un poquitito más también cómo se integra. Vuelvo a repetir, acá vos tenés que saber tus fórmulas o tenés que tener tu formulario a mano. Sin eso va a ser medio difícil. Ok, yo voy a ir agregando las fórmulas que vamos a ir necesitando. Y acordate siempre que tu diferencial te va a decir cuál es tu variable. Entonces lo primero que vas a mirar cuando tengas una integral, en este caso tenemos esta integral, es ver cuál es la diferencial. Acá es diferencial x, entonces me está diciendo que la x es la variable. Cualquier otra letra que no sea la x va a ser constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que se comporta como si fuese un numerito. Y acordate de las propiedades. Una de las propiedades, acá voy a poner recordar, una de las propiedades decía que si vos tenés una integral de una constante por una función, esa constante tranquilamente puede salir de la integral y se integra la función nada más. Esta es una propiedad súper importante. Entonces acá, aplicando propiedades, lo primero que podemos hacer es todo lo que es la constante, sacar de la integral. Fíjate que como dijimos que tenemos diferencial x y nuestra x es la variable, cualquier otra letra que no sea x es constante. Entonces 3a a la séptima es una constante, puede salir nomás ya de la integral y nos va a quedar de esta manera, 3a a la 7 y tenemos que integrar x a la sexta diferencial x. Entonces lo que hice acá fue aplicar esta propiedad. Bien, después tengo que integrar esto. Para integrar eso, entonces una fórmula. Acá te voy a poner las fórmulas que vamos a ir utilizando. La fórmula que vamos a utilizar en este caso es la siguiente. Vas a tener la integral de x a la n diferencial x. La integral de x a la n diferencial x. Acordate de la derivada. Si vos tenías x a la n y querías derivar, esto era n por x a la n menos 1. Bueno, ahora va a ser exactamente lo contrario. Acordate que la integral es lo contrario que la derivada. Entonces ahora va a ser x a la n más 1. En vez de restarle 1, le vamos a sumar 1. Y en vez de bajar ese acá, lo vamos a bajar, pero lo vamos a bajar como denominador. Y en vez de que sea n nomás el que se baja n más 1. Entonces, la fórmula de la integral de x a la n diferencial x va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. Y acordate que siempre le agregamos la c, que es la constante de integración. Bueno, esta es la fórmula que vamos a utilizar entonces ahora. Y nos queda así, 3a a la 7. Acá tenemos x a la 6, quiere decir que nuestra n es este 6, el exponente, esa es nuestra n. Y nos va a quedar, la integral de eso va a quedar x a la 6 más 1, que va a ser 7, sobre 6 más 1, que va a ser 7. Esta ya es la integral. Una vez que yo ya integro, yo ya no pongo el símbolo, yo ya no pongo la diferencial. Y a eso le tengo que agregar la constante de integración. Siempre, siempre, siempre que integres, acordate de agregarle la constante de integración si es que tu integral es indefinida. ¿Qué quiere decir que sea indefinida? Que acá en el simbolito no tenés ningún número acá, ni arriba ni abajo. Entonces ahí siempre agregarle la constante de integración, no te olvides de eso. Y lo que nos queda es ordenar nada más ya. Ahora 3 por 1 sobre 7 va a ser 3 sobre 7, a la 7, x a la 7 más c. Y esto que está acá ya es el resultado de nuestra integral. Entonces ahí ya está integrado nuestra función. Ya está entonces este. Veamos otro ejemplito. Estamos haciendo los más sencillitos primero para que vayas entendiendo cómo funciona todo. Entonces también acá un recordatorio. Recordemos una propiedad también acá. Acá pues nosotros tenemos una suma de cosas. Cuando vos tenés suma de cosas hay una propiedad de la integral que te dice que cuando vos tenés la integral de una suma de funciones f de x más g de x por diferencial x, vos podés distribuir esa integral en cada uno de los sumandos. O sea que va a ser igual a la integral de f de x diferencial x más la integral de g de x diferencial x. Fíjate que
el símbolo con la diferencial siempre se va. El símbolo con la diferencial, el símbolo con la diferencial. Y eso se le distribuye a cada uno de los sumandos. Esa es una propiedad y esa es la propiedad que vamos a utilizar ahora en este caso. Bueno, y después esa misma fórmula que ya vimos acá, esa misma otra vez vamos a utilizar, así que la voy a copiar. Ok. Primero, y esa propiedad que ya habíamos visto también acá, también la vamos a utilizar cuando tenés una constante por una función, se puede sacar nomás la constante fuera, también la vamos a utilizar, pero voy a ordenar, voy a poner esa primero. Así, entonces acá tenemos algunas propiedades que tenemos que recordar. Y bueno, la primera propiedad que nosotros vamos a aplicar va a ser esta de la suma, que se puede distribuir la integral. Y yo voy a empezar a distribuir, entonces ahora va a ser la integral del primer sumando, 3x al cuadrado, diferencial x, más la integral del segundo sumando, 2x, diferencial x, más la integral del último sumando, que es 1. 1 por diferencial x va a quedar diferencial x nada más. Ok. Entonces, la primera propiedad que apliqué es esta. Voy a ponerle nomás otra vez arriba para que entiendas que esa es la primera que se aplicó, para que no te me confundas. Primero entonces apliqué la propiedad de la suma, que puedo distribuir la integral. Después tengo que integrar esto, tengo que integrar esto, tengo que integrar esto. Para el primero, este 3 es una constante. Esa constante puede salir usando esta propiedad que está acá. Entonces vamos a sacar afuera de la integral el 3. Por ser constante puede salir. Y nos va a quedar la integral de x al cuadrado diferencial x. La misma propiedad aplico acá. El 2 es una constante, podemos sacar de la integral. Entonces va a salir el 2 y queda la integral de x diferencial x. Y en este último no hace falta porque ahí no hay ninguna constante, así que ahí queda así nomás. Ok, bueno, en esta primera integral usamos otra vez esta fórmula. Tenemos x a la n, así que vamos a usar otra vez esa fórmula. Así que va a ser 3x a la 2 más 1, que va a ser 3, sobre abajo 2 más 1, que va a ser 3. Más este 2 voy a copiar. La integral de x, en realidad esa x tiene un 1 como exponente, así que también podemos usar esta fórmula. Usando esa fórmula nos va a quedar x a la 1 más 1, porque al exponente que ya está se le suma 1, o sea, va a ser x a la 2, sobre abajo 1 más 1, que va a ser 2. Más, este me faltó acá la integral, y la integral de diferencial x, cuando no tenés nada, te agrego acá como fórmula, la integral de diferencial x directamente va a ser x. En realidad esto es aplicando esta misma formulita. Te voy a mostrar cómo. Si vos tenés la integral de diferencial x, en realidad lo que vos estás teniendo es la integral de x a la 0 diferencial x, porque x a la 0, acordate que es 1. Aplicando esta fórmula de acá de arriba, nos va a quedar x a la 0 más 1, o sea, x a la 1 sobre 0 más 1, que va a ser 1, más c. Y eso es exactamente, bueno, acá me faltó la c. Y eso es exactamente lo que pusimos ahí arriba. Entonces, x más c. Directamente es esa la formulita entonces de la integral de diferencial x. Entonces, borramos todo esto que hicimos aquí. Y usamos inmediatamente nomás ya la fórmula. La integral de diferencial x va a ser x más c. Ok, entonces aplicando eso aquí, vamos a tener que va a ser igual a x y al final le agrego la c. Siempre, siempre, cuando integres completamente, no te olvides de agregarle la c. Ahí ordenamos, resolvemos todo lo que se pueda. Este 3 con este 3 se puede simplificar. Acá el 2 con el 2 también se puede simplificar. Te va a quedar entonces x al cubo más x al cuadrado más x más c. Y este es el resultado de tu integral en este caso. Bien, hagamos otro. En este ejercicio número 3, fíjate que tenés un producto, este por este por este. Y yo te había dicho que no hay forma de distribuir la integral en el producto. O sea, yo no puedo hacer
la integral de x diferencial x por la integral de x más a diferencial x por la integral de x más b diferencial x. Eso está súper mal, no puedo distribuir. ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces? Bueno, si puedo evitar el producto, lo evito, y si no hay forma de evitar el producto o es muy difícil evitar el producto, tenemos que buscar otros métodos. Como nosotros estamos ahora en integrales inmediatas, vamos a tratar de evitar el producto. ¿Cómo evitamos el producto? Podemos hacer la distributiva de todos estos multiplicados entre sí. Primero, por ejemplo, este con este, este con este, este con este, este con este, nos va a salir algo y después esta x de afuera le vamos a multiplicar. Entonces, eso va a ser lo primero que hagamos. X, acá multiplico x por x va a ser x al cuadrado, x por b va a ser bx, a por x va a ser ax y a por b es ab. Bueno, y después esta x voy a distribuir. Entonces me va a quedar x por x al cuadrado, x al cubo. X por bx queda bx al cuadrado. X por ax queda ax al cuadrado. X por AB va a quedar ABX. Y a todo, acordate siempre de ponerle tu diferencial. No te olvides de agregarle la diferencial en la integral. Ok, entonces ahora tenemos otra vez una suma de cosas. La integral se puede distribuir. Viste que yo en los ejercicios anteriores distribuí. En realidad esa distributiva, este paso que yo hice acá, ya no es necesario. Directamente vos podés aplicar nomás ya, podés ir integrando nomás ya. O sea, de acá, de este principal, vos podrías haber hecho este paso nomás ya. Yo apliqué paso a paso para mostrarte de dónde sale, pero no es necesario hacer ese paso a paso. Entonces acá en este caso vamos a ir integrando cada una de estas cosas nomás ya sin necesidad de escribir todo que vamos a separar y que vamos a sacar las constantes, etc. Entonces, primero integro x al cubo. ¿Cómo se integra x al cubo? Usando otra vez la fórmula de x a la n. Otra vez voy a copiar. Esta misma formulita otra vez vamos a usar. Entonces va a quedar x a la 3 más 1 que va a ser 4 sobre abajo 3 más 1 que va a ser 4. Más, cuando yo integre como tengo diferencial x, solamente mi x es variable. Quiere decir que la b es una constante. O sea que la b no se va a integrar y lo único que se va a integrar va a ser x al cuadrado. ¿Cómo se integra x al cuadrado? Usando esta fórmula otra vez. Y va a ser x a la 2 más 1 que va a ser 3 sobre 2 más 1 que va a ser 3. Más la misma cosa acá. La diferencial es x, la variable es la x. O sea que la a es una constante. La a no se integra, la a se copia nomás otra vez igual. Pongo acá la a y lo que voy a integrar va a ser x al cuadrado. Para integrar x al cuadrado otra vez uso esta formulita. Y me va a quedar x a la 2 más 1 que va a ser 3 sobre 2 más 1 que va a ser 3. Vuelvo otra vez a integrar ahora. Lo mismo, como mi diferencial es x, mi variable es x nada más. La a y la b son constantes, así que la a y la b salen nomás sin integrarse. Y lo único que tengo que integrar es esta x. Entonces la a y la b copio igualitas. Y la integral de x, usando otra vez esta fórmula, en realidad ahí tengo x a la 1, me va a quedar x a la 1 más 1 que va a ser 2 sobre 1 más 1 que va a ser 2. Y no te olvides cuando ya integras todo agregarle siempre la constante de integración. Bueno, ahí es cuestión de ordenar si es que tenés términos semejantes y eso, por ejemplo acá estos dos podés hacer factor común x al cubo o podés dejar así, eso ya depende de a qué vos quieras llegar. No sé si acá en el ejemplo, sí, les junta, acá veo que les junta, entonces vamos a juntar a hacer factor común con eso. Entonces, x a la cuarta sobre 4 acá. Haciendo factor común x al cubo, pero ese factor común voy a poner acá atrás, me va a quedar de la siguiente manera. Primer término dividido mi factor común me va a quedar b sobre 3. Más segundo término dividido el factor común me queda a sobre 3. No sé si b sobre 3 y a sobre 3. Ah, factor común x al cubo sobre 3 ya luego le hizo. Entonces voy a borrar otra vez esto. X al cubo sobre 3. Entonces acá me queda b y me queda a, nomás ya.
y queda así como está ahí. Ok, y en el otro le copiamos nomás igual, no hay mucho que hacer ahí, más la constante de integración c. En realidad entonces lo único que hizo fue hacer con estos dos factor común x al cubo sobre 3, solo que en vez de ponerle enfrente le puso hacia atrás. Acordate que el producto es conmutativo, así que no importa el orden en el que lo pongas, y le quedó b más a, y creo que lo ordenó y lo puso a más b. Sí, a más b le puso acá, ordenó nada más, b más a y a más b es la misma cosa, así que ya tenemos entonces nuestro resultado para el ejercicio 3. Ok, hagamos otro. Este número 4. En este ejercicio estás teniendo también un producto, porque al elevar al cuadrado significa que tenés este paréntesis multiplicado por sí mismo dos veces. Vuelvo a repetir, la integral no se puede distribuir en el producto. O sea, yo no puedo agarrar y decir, ah, esto va a ser la integral de a más b a x al cubo diferencial x y todo elevado al cuadrado, por ejemplo. No, súper mal, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de evitar el producto. ¿Cómo evitamos el producto? Como acá está elevado al cuadrado y es un binomio, puedo hacer el desarrollo del cuadrado del binomio. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Y va a ser el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, que va a ser b al cuadrado x a la sexta, porque x al cubo al cuadrado se multiplican los exponentes y queda x a la sexta. Bien, este es el desarrollo del cuadrado del binomio, o sea que escribir de esta forma o escribir de esta forma es lo mismo. Pero acá en este ya no está en forma de producto, ya me aparece en forma de sumas y ya puedo agarrar e integrar cada uno de los sumandos. Entonces, integro este. Acordate que la diferencial es lo que te dice quién es tu variable. Tenés diferencial x, quiere decir que la variable es la x. Cualquier otra letra que no sea x es como un numerito, es una constante. Entonces, para integrar a al cuadrado, vamos a agregar acá una fórmula. Hay una fórmula que dice que la integral de una constante por diferencial x va a ser igual a... Acuérdate, yo creo que ya te puse luego esta fórmula por acá. Sí, esta misma es, porque la constante sale y te queda la integral de la diferencial x. Y la integral de la diferencial x ya te había dicho que es x sobre 1, que es lo mismo que x, y le agregamos la constante de integración. Entonces, la a al cuadrado sale normal, sale de la integral porque es una constante y se integra diferencial x. La integral de diferencial x es la x, le agregamos entonces la x. O sea, siempre que tengas un numerito nada más y quieras integrar con respecto a una variable, le pones el numerito y le agregas la variable correspondiente, en este caso la x. Más, para integrar este otro, toda la constante va a salir, la constante es 2ab y lo que vamos a integrar va a ser x al cubo nada más. Y esa x al cubo nuevamente integramos por la misma fórmula que ya vinimos utilizando varias veces de x a la n. La integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Fíjate que el exponente y el denominador son el mismo valor numérico, entonces va a ser x a la 3 más 1, que es 4, sobre 4 también. El exponente y el denominador son el mismo. Bueno, ahora tengo que integrar este. Para integrar este, la constante sale, b al cuadrado de la constante, integramos x a la sexta ya nomás. Para integrar x a la sexta, otra vez usamos esta formulita. Nos va a quedar entonces x a la 6 más 1, que es 7, sobre 6 más 1, que es 7. Y como acá ya integré todo, entonces acá tengo que agregarle la constante de integración. Ahí si querés ordenar, si querés hacer factor común, etcétera, pero este ya está bien como resultado. Ya está entonces el número 4. A ver, veamos otro. Este que está acá, el número 5. Acordate que los radicales son lo mismo que potencia, y la potencia en realidad es una multiplicación abreviada. Y yo ya te dije, los integrales no se pueden distribuir en el producto, o sea, tampoco se puede distribuir en el radical,
y tampoco se puede distribuir en el exponente como ya vimos en este anterior caso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos escribir esto de otra manera. En vez de ponerle como raíz, voy a poner como exponente. Y acá una cuestión. El exponente se puede distribuir en un producto. Esto que está acá adentro es un producto. Entonces tranquilamente yo lo puedo distribuir y decir, va a ser 2 elevado a la 1 medio, p elevado a la 1 medio. O incluso, como yo sé que mi variable es x porque tengo diferencial x, puedo juntar nomás ya estos dos y decir, va a ser 2p, que es mi constante, elevado a la 1 medio por x elevado a la 1 medio. ¿Para qué hice eso? Para poder separar lo que es la constante de la variable. Separo bien la constante de la variable y luego empiezo a integrar. Entonces, sabemos que la constante puede salir nomás de la integral sin hacerle nada y nos queda la integral de x a la 1 medio diferencial x. Y acá otra vez entonces tengo que integrar este. Para integrar ese usamos otra vez la misma fórmula que ya vinimos usando acá varias veces, que es la fórmula de x a la n. Cuando tenés x a la n, su integral va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración c. Acá me olvidé de la c, no te olvides vos de la c. Bueno, entonces acá integramos. Este 2p elevado a la 1 medio yo ya puedo poner como raíz de 2p. Porque ese no necesito pues integrar. El que necesito integrar es este nomás. Entonces eso nomás lo que necesito escribir así en forma de x a la n. Bueno, va a quedar x a la 1 medio más 1. Acuérdate que siempre se le va a sumar 1 ahora al exponente. Antes en la derivada se le restaba, ahora en la integral se le suma. Entonces va a ser 1 medio más 1, que va a ser 3 medios, sobre 1 medio más 1, que va a ser 3 medios. Y le agrego la constante de integración. Y acá, atención, cuando vos tenés 1 dividido una fracción, acordate que esto hace que tu fracción se invierta. Acá vos tenés 1 que no está escrito, pero está implícitamente sobre esta fracción. Entonces, en realidad, esta fracción se va a invertir y te va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar el 2 arriba, el 3 abajo, raíz de 2p, x a la 3 medios. X a la 3 medios incluso podés escribirlo de otra manera. 2 tercios raíz de 2p. Podés escribir como x al cubo dentro de una raíz cuadrada. Y como x al cubo dentro de una raíz cuadrada, al simplificar, racionalizar, etcétera, acá voy a hacer cálculo auxiliar, x a la 3 medios se puede escribir como x al cubo dentro de raíz cuadrada, que a su vez es lo mismo que x al cuadrado por x. Una x sale y queda una x. También se puede escribir así. Entonces, en vez de poner así, podés poner como x raíz de x. Bueno, eso ya depende de vos. Si vos le querés dejar acá, ahí ya está bien. Si vos le querés escribir de esta forma, también está bien. Bueno, eso ya depende de cómo lo quieras ordenar. No sé si acá en la respuesta, sí, en la respuesta le sacó una x y quedó la otra x afuera. Ok, que es lo mismo que nosotros hicimos entonces acá. Y vuelvo a repetir, una vez que vos integras, no te olvides de tu constante de integración, porque ese te olvidas y te van a sacar puntos los profes. Ok, veamos el 6. Bien, en el 6 tenés una división. Acordate que ya te dije también de que la integral no se puede distribuir en la división. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de escribir como exponente. Podemos escribir esto de la siguiente manera. Como está abajo, bueno, primero luego está dentro de una raíz de índice n. Eso como exponente podemos poner como x elevado a la 1 sobre n. Pero como está abajo, al alzar, vamos a alzar con exponente negativo. Entonces va a ser x a la menos 1 sobre n arriba. Y eso es lo que vamos a poner acá. X a la menos 1 sobre n, diferencial x. Esto es lo que queremos integrar. O sea, esto que está acá es exactamente lo mismo que lo que está acá. Lo escribimos nada más de manera diferente. ¿Para qué?
para poder usar la fórmula que ya venimos utilizando varias veces, que es la fórmula de la integral de x a la n. X a la n diferencial x, su integral es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración c. Entonces, aplicamos esta fórmula. Vamos a tener x a la menos 1 sobre n más 1, porque como esta n no sabemos cuánto vale, no podemos sumar, tenemos que señalar, sobre menos 1 sobre n más 1. Acordate que el exponente que le pones acá es el mismo que el denominador que se le pone ahí. Y como ya integré, le agrego la constante de integración. Voy a poner un poquitito más cerca mi exponente acá, menos 1 sobre n más 1. Bueno, ahí podés resolver la parte del exponente. Voy a hacer acá en un cálculo auxiliar. Menos 1 sobre n más 1, haciendo mínimo, poniéndole un 1 acá, haciendo mínimo que es n, me va a quedar menos 1 más n, o ordenando un poquitito, n menos 1 sobre n. Entonces eso voy a poner, va a ser x elevado a la n menos 1 sobre n sobre, también acá lo mismo, me va a quedar n menos 1 sobre n. Y acordate otra vez que 1 dividido una fracción hace que la fracción se invierta. Acá tenemos un 1 que no está escrito sobre una fracción, entonces esa fracción se puede invertir. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente manera. Esta n va a venir arriba, n menos 1 va a venir abajo y nos queda x elevado a la n menos 1 sobre n más la constante de integración. Y esto que está acá es nuestro resultado. Lo que quiero es que no te preocupes cuando en los exponentes no hay números. Acordate nomás que tu diferencial te dice quién es la variable. Cualquier letra que no sea esta que aparece acá es como si fuese un numerito. Por más de que sea una letra, se comporta como si fuese un numerito. La única diferencia es que no vas a poder tener un resultado exacto, sino que vas a tener que señalar de esta manera. Pero el proceso es exactamente el mismo. Bueno, después tenemos este que está acá, súper interesante este ejercicio, porque no podemos, por ejemplo, agarrar y decir, voy a integrar nomás el de arriba y voy a integrar nomás el de abajo. No, no se puede hacer eso porque la integral no se puede distribuir en el cociente. No se puede distribuir en el producto, no se puede distribuir en el cociente. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que tratar de resolver esta división para que tengamos una expresión en la que ya no aparezca esa división. Y acá, acordate que si tu divisor tiene más de un término, vos no podés tampoco agarrar y decir, este va a ser x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 sobre 3, por ejemplo. No, mal. Si el divisor tuviera un solo término, si fuese al revés, si arriba teníamos x al cuadrado más 3 y abajo x al cuadrado, sí podés hacer eso que te dije, distribuir. Si el divisor, o sea, el que está abajo, es un solo término, se puede distribuir. Pero si son varios términos en el divisor, en lo que está abajo no se puede distribuir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un cálculo auxiliar y vamos a resolver esta división. ¿Cómo resolvemos esa división? Eso es álgebra, eso ya aprendimos en el cursillo. Entonces, vamos a dividir x al cuadrado entre x al cuadrado más 3. Si el numerador y el denominador son del mismo grado, como en este caso los dos son x al cuadrado, los dos son de grado 2, se puede hacer esta división. Si el numerador es de grado mayor que el denominador, también se va a poder hacer la división. Pero atendé bien de que si en el numerador el grado es menor que lo que hay en el denominador, esta división no te va a ayudar. Entonces hay que buscar otra forma. Entonces, esta división solamente vas a hacer si arriba y abajo tienen el mismo grado o por lo menos el de arriba tiene grado mayor que el de abajo. Entonces sí vas a hacer la división. Bueno, hacemos la división entonces. Este con este, ¿quién es el que multiplicado por x al cuadrado me va a dar x al cuadrado? Evidentemente 1. Multiplicamos 1 por x al cuadrado, 1 por 3, 3. Restamos, acuérdate que al restar se le tiene que cambiar de signo. Este era el
minuendo y este era el sustraendo, se le cambia de signo al sustraendo, al que está abajo, se simplifica entonces x al cuadrado y va a quedar menos 3 como resto. Bueno, y acá tenemos que acordarnos de una cosita. El algoritmo de la división que decía dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Bueno, y si todo este yo divido entre el divisor, me va a quedar dividendo sobre divisor es igual. Este dividido de la d se va y me va a quedar solamente el cociente más resto sobre divisor. Este que está acá al final era la forma en la que nosotros escribíamos el resultado de una división que no era exacta, que justo es nuestro caso ahora. Nuestra división no es exacta. ¿Por qué no es exacta? Porque el resto es distinto de 0. Cuando la división no es exacta, el resultado de esa división se tiene que escribir de esta manera. Entonces, lo que nosotros teníamos acá ahora lo vamos a escribir de esta manera. Y nos va a quedar así. En vez de escribir esto, voy a poner el cociente. ¿Quién es el cociente? El 1. Entonces voy a poner primero el cociente. 1. Más resto. ¿Quién es el resto? El resto es el que me quedó acá. Me queda menos 3. Más por menos va a ser menos resto sobre el divisor. ¿Quién era el divisor? El que estaba acá era el divisor. Entonces acá tengo que poner x al cuadrado más 3. Lo que hice fue entonces acá, en vez de escribir así, escribí cociente más resto sobre divisor, que todos estos salieron al hacer la división entre esas dos expresiones. Y eso es lo que voy a integrar entonces ahora. Atendé que lo que nosotros hicimos fue escribir nada más de otra manera y ahora lo vamos a empezar a integrar. Bueno. Y para poder integrar esto, vamos a ver qué podemos hacer. Otra vez acá vas a entrar en problemas cuando quieras integrar este. ¿Por qué? Porque en el divisor otra vez me queda x al cuadrado más 3 y ese es medio argel otra vez para integrar. En realidad sí se puede integrar, pero como estamos haciendo integrales inmediatas, no vamos a poder hacer con integrales inmediatas, digamos. Entonces, acá fíjate lo que hace acá. Ordena de una manera, bueno, hizo lo mismo que yo hice hasta acá, está todo correcto. Para integrar esa partecita que te dije, esta partecita. Bueno, ahí primero separa la integral de 1 por diferencial x, que es este. Después el 3 sale de la integral y queda este que está acá. Bueno. Y ahí hay que ordenar un poquitito para que te quede igual a alguna integral inmediata. Y ahí es donde yo quiero que atiendas que por qué vos tenés que saber tus fórmulas de integración. Hay una fórmula que es más o menos parecida a lo que nosotros tenemos, que es de la siguiente manera. A ver un poco tu formulario. Por acá está. Ok. Esta formulita, las fórmulas de trigonométricas inversas. Fíjate que solamente mirando esta partecita, vos arriba tenés que tener 1, abajo tenés que tener x al cuadrado o algo que tenga x elevado al cuadrado y después una a al cuadrado. Entonces es muy parecido a lo que tenés acá. O incluso si este te confunde, podés mirar tus fórmulas en las que tienen la x, que es la misma, pero en vez de u hay x nada más, esta que está acá. Bueno, cualquiera de las dos podés mirar. Voy a ponerte primero la que tiene x y después la que tiene u. En realidad es la misma fórmula, acuérdate que cambiamos nomás la x por la u, es exactamente la misma fórmula. Bueno, entonces a esta fórmula se le parece. Bueno, acá yo voy a aplicar primero propiedades de la integral para que veas más o menos cómo va a quedar. Distribuyo en la diferencia, puedo distribuir la integral. 1 por diferencial x me va a quedar diferencial x menos este 3 puede salir y me va a quedar la integral de diferencial x nomás ya arriba, pero le voy a poner un 1 sobre x al cuadrado más 3 por diferencial x, de esta manera. ¿Para qué pongo así? Para que se le parezca a este que está acá o a este que está acá, cualquiera de los dos. Bueno. Entonces, integro cada uno de los términos.
La integral de diferencial x ya habíamos dicho que era x menos 3 y para integrar este vamos a hacer un cambio, digamos. Te voy a mostrar acá. Este voy a achicar. Vamos a poner así en un cuadrito. Las fórmulas también vamos a poner en un cuadrito. Y vamos a hacer tipo un artificio. Vamos a escribir de otra manera para que podamos ver bien quién es A, quién es U, etc. Entonces, compara este con lo que vos tenés acá. Asimilar exactamente. Bueno, arriba tenemos 1. Ese ya está. Ahí no hay ningún cambio que hacer. Abajo tenemos 3 más x al cuadrado, que vos podés escribir al revés, podés escribir como x al cuadrado más 3 igual. Entonces yo acá voy a cambiar, acuérdate que la suma es conmutativa, así que da igual x al cuadrado más 3 que 3 más x al cuadrado. ¿Para qué cambio? Para que quede igual a lo que yo tengo acá. Primero la constante que es el 3 y después la x al cuadrado. Bueno, entonces comparando este 3 que está acá tiene que ser igual a al cuadrado. Eso yo voy a escribir. Entonces cálculo auxiliar 2 va a ser este. El 3 va a ser igual a al cuadrado, siempre comparando este con este. Y de ahí voy a sacar el valor de la a. El cuadrado pasa al otro lado como raíz, va a quedar raíz de 3. Bueno, acá acuérdate que la raíz de 3 es más menos, pero nosotros vamos a tomar el positivo nada más. Vamos a tomar el positivo nada más del radical. Entonces vamos a tomar raíz de 3 nada más. Después, bueno, después tenemos ya x al cuadrado es x al cuadrado, así que ese, si es que son igualitos, no hace falta hacerle nada. X al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, así que x es x y la diferencial x va a ser igual a la diferencial x. En el caso de que en vez de x al cuadrado, suponete que en vez de x al cuadrado vos tenías 4x al cuadrado, entonces vos lo que ibas a escribir era, en vez de tener u al cuadrado vas a tener 4x al cuadrado. Entonces vas a escribir así. U al cuadrado va a ser igual a 4x al cuadrado. Entonces u va a ser 2x. Entonces la diferencial de u es lo que tenés que hallar. Para hallar la diferencial de u hay que derivar la derivada de 2x es 2 y se multiplica por la diferencial de x. Entonces tenías que hacer este cálculo. En este caso no hace falta hacer ese cálculo porque tenés luego la x al cuadrado así mismo. Entonces usás la primera fórmula nada más. Esta en donde aparece la x. No vas a usar todavía donde aparece la u. Y directamente le cambias nomás ya. Bueno, entonces el resultado de esta integral va a ser como sigue. El 3 que ya puse, el resultado de esa integral dice que es 1 sobre a por ar tangente de x sobre a más c. Entonces nosotros vamos a poner por 1 sobre a. ¿Cuánto vale nuestra a? Vale raíz de 3. Por ar tangente de x sobre a, la a vale raíz de 3 más la constante de integración c. Acá es cuestión de ordenar un poquitito, ya nada más va a quedar x menos 3, racionalizando esto, 3 sobre raíz de 3, 3 dividido raíz de 3, creo que queda raíz de 3 nomás ya, sí, racionalizando, o sea, resolviendo 3 por 1 sobre raíz de 3, tu cálculo ya te va a racionalizar y te va a quedar raíz de 3 nomás ya. Raíz de 3 por ar tangente y no sé si racionaliza en tu respuesta o no, vamos a mirar un poco. Podés racionalizar y podés no racionalizar también, depende de lo que diga tu profe. Por eso es que quiero mirar cómo dejó acá tu respuesta, ¿dónde va a estar? Sí, racionalizó también acá, no le dejó el radical abajo, entonces vamos a racionalizar. Al racionalizar 1 sobre raíz de 3, vos así mismo cargas en tu cálculo, te va a dar raíz de 3 sobre 3. Entonces en vez de poner vamos a poner raíz de 3 sobre 3 por x. Todo esto es el argumento del ar tangente más la constante de integración c. Y ahí termina tu integral. Entonces, por estas cuestiones es que es importante que sepan la fórmula de integración. Porque si vos rendís con un formulario, sea lo que sea que tu profe haya dicho que rinden con un formulario, igual vos tenés que saber porque cuando vos mires vos vas a decir,
hay una fórmula de integral inmediata que se le parece a ese si es que vos sabés, pero si vos no sabés vas a estar mirando tu formulario y no vas a saber reconocer. Entonces por lo menos conoces más o menos la forma que tiene y ves este y decís, ah, este es muy parecido a este. Entonces le aplicas el cálculo y ves qué es lo que sale. Bueno, veamos otro. Este era el 7, vamos a ver un poco el 8. En el 8 otra vez tenemos una división. Acordate que no se puede distribuir la integral en la división. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tratar de evitar la división. Bueno, primer paso, luego todo lo que está acá abajo puedo escribir arriba elevado a la 1/2. Podría hacer eso. Pero si yo hago eso, o sea, sí puedo hacerlo, pero tal vez no me sirva. Si yo hago eso así, elevado a la 1/2 diferencial x, otra vez estoy teniendo un producto porque tengo un binomio elevado a un exponente. Entonces no me sirve mucho hacer eso otra vez. O sea, sí puedo hacerlo, pero no me sirve para resolver mi problema. ¿Y qué entonces voy a hacer? Si yo conozco las fórmulas de integración, voy a saber que este tiene la forma de una de las formulitas. Y vamos a volver otra vez entonces a las fórmulas de integrales que dan integrales trigonométricas inversas. Bueno, vamos a ver las de x primero. Acá tenemos, vamos a mirar esta partecita. Mirando estas fórmulas integrales inmediatas que dan funciones trigonométricas inversas, la que se le parece a este que yo tengo acá va a ser el primero. Fíjate que arriba tenés un 1, o sea, arriba no hay nada. Abajo tenés raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Pero ahora, en vez de que sea x nada más, es algo más que x. Entonces, si vos querés aplicar esta fórmula, va a ser un poco complicado. O sea, no es muy complicado, hay que hacer artificios y eso nomás. Pero en vez de aplicar esta fórmula, puedes cambiar esta misma fórmula. En vez de la que tiene la x, usar la que tenga la u. Entonces, vamos a nuestro formulario. Acá están las integrales que dan funciones trigonométricas inversas, pero las que tienen la u ya. Son las mismas exactamente. Esta primera es la misma que esta, solamente que acá aparece x y acá aparece u. U es cuando es un poquitito más que x, cuando es 2x, 3x, 5x, algo más. Entonces, en vez de usar esta, vamos a usar esta. Así que esta primera voy a borrar nomás y nos quedamos con esta. Ok, vamos a comparar. Primero voy a escribir para que quede más o menos parecido. Entonces voy a escribir 1 sobre raíz de 7 menos 5x al cuadrado por diferencial x. Bueno, entonces ahora hago mi cálculo auxiliar comparando siempre con la fórmula que yo dije que es la 1, que es la que es parecida. El numerito tenía que ser a al cuadrado, entonces voy a escribir entonces a al cuadrado va a ser igual a 7. De ahí entonces mi a va a ser raíz de 7. Ya tengo el valor de la a. Después, todo este que está acá tiene que ser la u al cuadrado. Eso voy a escribir entonces. U al cuadrado va a ser igual a 5x al cuadrado. Tengo que sacar cuál es el valor de u. Aplicándole raíz a ambos me va a quedar raíz de 5 por x. Tengo que sacar también cuál es la diferencial de u. La diferencial, acordate que es derivar y multiplicar por la diferencial de la variable independiente. Entonces es derivar la derivada de raíz de 5 por x es raíz de 5 y a eso le agrego la diferencial x. Esa es la derivada. Bueno, como en la fórmula, la forma que tiene la fórmula es du, en vez de du yo voy a reemplazar por esto. O sea, voy a hacer una sustitución. A esto es a lo que se le llama una sustitución. Entonces, acá otra vez vuelvo a escribir 1 sobre 7 menos, o sea, voy a escribir ya acá en la forma general. En vez del 7 voy a poner a al cuadrado, en vez de 5x al cuadrado voy a poner u al cuadrado. Estoy sustituyendo. En vez de diferencial u, lo que vale la diferencial u, que es lo que está acá. Entonces, en vez de poner diferencial u, voy a poner
raíz de 5 diferencial x. Esto es lo que tengo que integrar entonces ahora. ¿Cómo yo obtuve eso? Comparando. Vuelvo a repetir. Miro la forma que tiene mi integral. Me acuerdo que hay una integral parecida. Como acá no es x nada más, no puedo usar la que tiene x nada más. Tengo que usar la que tiene la u. Y comparo. Entonces el numerito que está acá va a ser mi a al cuadrado. Y todo este va a ser mi u al cuadrado. Voy comparando, hallo el valor de la a, hallo el valor de la u y también hallo el valor de la diferencial de u. Sí o sí tengo que hallar todo eso. Ok, después reescribo. 1 sobre, en vez del 7 dijimos que el 7 iba a ser nuestra a al cuadrado, en vez de 5x al cuadrado dijimos que ese iba a ser u al cuadrado y la diferencial x, perdón, la diferencial u, que es lo que tenemos acá, cambiamos por lo que vale, que es raíz de 5 por diferencial x. Ok, cambiamos todo eso, integramos. Este raíz de 5 es un número, ese puede salir tranquilamente de la integral y nos queda la integral de 1 sobre a al cuadrado menos u al cuadrado bajo raíz diferencial u. Y esto que está acá por fórmula ya puedo reemplazar por su valor. Entonces me va a quedar raíz de 5 por, la fórmula dice que es ar seno de u sobre a más la constante de integración. Pero tengo que otra vez al final cambiar el valor de u y cambiar el valor de a. Entonces cambiando eso me va a quedar raíz de 5 ar seno de. Mi u dijimos que iba a valer raíz de 5x. Mi a dijimos que iba a valer raíz de 7. Y a esto le agregamos la c. Bueno, resolviendo raíz de 5 sobre raíz de 7, racionalizando y todo eso, nos va a quedar de la siguiente manera. Raíz de 5 ar seno de. Raíz de 5 sobre raíz de 7, si vos racionalizás o si cargas directamente en tu cálculo, te va a quedar de la siguiente manera. Raíz de 35 sobre 7. Entonces acá vamos a poner raíz de 35 sobre 7 por x más la constante de integración c. Y este que está acá es tu resultado final. Bueno, yo este lo hice por sustitución usando esta fórmula, pero te dije que usando la fórmula con x también se puede hacer, solo que hay que hacer algunos artificios, es un poquitito diferente a lo que yo hice. Tampoco es muy difícil, es cuestión de ordenar nada más para que te quede lo que vos querés. No sé si acá en tu ejemplo hicieron por sustitución o hicieron con la x, nomás voy a mirar un poco dónde está. Bueno, no especifica mucho cómo lo hicieron, pero al fin y al cabo el resultado es lo mismo, así que ya está. Ok, hagamos el 9. Para el ejercicio número 9 estoy teniendo seno al cuadrado de x. Acordate que seno al cuadrado de x es lo mismo que seno de x por seno de x. O sea que estoy teniendo una multiplicación. Como ya dijimos varias veces, la integral no se puede distribuir en la multiplicación. Entonces tenemos que tratar de evitar esa multiplicación. ¿Cómo podemos evitar esa multiplicación? Como es una función trigonométrica, puedo cambiar por su correspondiente. Puedo cambiar directamente por su correspondiente. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1. Entonces, seno al cuadrado de x va a ser 1 menos coseno al cuadrado de x. Pero si yo quiero integrar esto, después voy a tener la integral de este y la integral de este. Pero acá otra vez voy a tener el mismo problema. Entonces, esta fórmula sí es correcta, pero no me sirve para poder resolver esta función. Bueno, hay algo que vamos a usar y que te voy a mostrar ahora. Voy a escribir como cálculo auxiliar. Recordemos que hay una fórmula trigonométrica, una identidad trigonométrica que dice lo siguiente, que dice que el seno de x sobre 2, voy a poner otra letra acá, seno de
alfa sobre 2, por ejemplo, le voy a poner, es igual a 1 menos coseno de alfa sobre 2 bajo raíz. Bueno, esta formulita vamos a usar y dirás, pero ¿cómo vamos a usar esa fórmula si acá no tenemos la mitad? Bueno, fíjate lo que vamos a hacer. Si seno de alfa sobre 2 es igual a esto, entonces seno de alfa va a ser lo siguiente, usando esta misma fórmula. 1 menos coseno de, bueno, este alfa sobre 2, si yo multiplico por 2, me queda exactamente alfa, que es lo que yo tengo acá. O sea que lo que yo usé acá es lo que yo tenía acá por 2. Entonces vamos a arreglar para que quede algo similar. Espérame que vamos a borrar este. Ok, entonces va a ser este que yo tengo acá multiplicado por 2 lo que voy a usar acá. Entonces va a ser coseno de 2 alfa sobre 2. De esta manera. Esta es la fórmula que me va a quedar. Y si es al cuadrado, esto voy a elevar también al cuadrado. Entonces seno de alfa va a ser igual a 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. Yo acá te hice la deducción de dónde sale esta fórmula, pero en realidad vos lo que tenés que usar es directamente esta formulita ya nada más. Y acá te voy a contar que usando el mismo razonamiento, también vamos a tener la fórmula para el coseno. En este ejercicio no vamos a usar, pero por ahí si necesitas en otro ejercicio, coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Esta es otra fórmula que vas a utilizar también. Bueno, este también te voy a poner en un cuadrito. Este ahora no lo vamos a usar, pero también podrías utilizarlo. Y te voy a decir cuándo vas a utilizar. Siempre que vos tengas integrales en las que aparezca seno elevado a una potencia par, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, vas a usar esta fórmula que está acá, esta que yo te marqué. Siempre que tengas coseno elevado a una potencia par, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, cualquier potencia par, vas a usar esta fórmula que está acá y vas a reemplazar por esa fórmula. Siempre, siempre, siempre que tengas integrales en donde aparezca el seno con potencia par, usas esta fórmula. Si aparece coseno con potencia par, usas esta fórmula. Entonces, en este caso, nosotros vamos a usar esta primera fórmula. Todo ese cálculo auxiliar era para mostrarte de dónde sale la fórmula nada más. Vos directamente podés aprenderte la fórmula y usar la fórmula nomás. No es que vas a hacer la deducción cada vez. Ok, acá voy a poner análogamente sale lo del coseno. Bien, entonces en vez de seno al cuadrado de x voy a cambiar por su fórmula y va a ser 1 menos coseno de 2x todo sobre 2. Y esto es lo que voy a integrar. Bueno, fíjate que acá hay este 2 que en realidad como está abajo es una constante, puede salir, pero si sale va a salir abajo. Para que salga abajo yo necesito ponerle un 1 enfrente y sale un medio. Entonces me queda la integral de 1 menos coseno de 2x por diferencial x. Y ahí entonces puedo integrar este y puedo integrar este. Vamos a distribuir otra vez la integral. Acuérdate que distribuir la integral no es necesario, pero yo te muestro para que vos veas de dónde sale. Entonces va a ser la integral de 1 por diferencial x menos la integral de coseno de 2x por diferencial x. Y todo eso tenemos que multiplicar por este 1 medio, porque era 1 medio por todo eso. Bueno, entonces integramos este, integramos este. Agrego acá una fórmula. Fórmula de integrales trigonométricas, que es la que vamos a tener que usar acá en esta segunda integral. La fórmula de la integral de coseno de u diferencial u es igual a seno de u más c. Esta es la fórmula que vamos a utilizar acá. Pero vamos a tener que hacer un pequeño cambio y ya te voy a mostrar cuál va a ser el cambio. Bien, entonces a este le voy a llamar cálculo auxiliar 1 y acá vamos a hacer un cálculo auxiliar 2. Primero,
Integramos diferencial x. La integral de diferencial x ya dijimos que iba a ser directamente x. Entonces va a ser 1/2 la integral de diferencial x, x, menos. Tengo que integrar este. Para poder integrar este, siempre que vos veas que el argumento es algo más que x, vas a usar esta que tiene la u. Como es algo más que x, se aplica el método que se llama de sustitución. Tenés que ver cuál es tu u, tenés que hallar también la diferencial de u, así como hicimos hace rato. Entonces vamos a escribir. La u va a ser todo lo que es el argumento del coseno, que es 2x. De ahí hallo la diferencial u. La diferencial u es derivar esto. La derivada de 2x va a ser 2 y le multiplico por la diferencial x. Entonces voy a hacer una sustitución en esta integral y me va a quedar la integral de coseno de u, porque dijimos que 2x iba a ser la u. Y en vez de poner diferencial x, fíjate que acá en este cálculo que nosotros hicimos, tenemos que despejar nuestra diferencial x para saber a cuánto lo que vale. Entonces, en vez de diferencial x, acá despejo, este 2 que está multiplicando puede pasar al otro lado dividiendo. Entonces, en vez de la diferencial x, voy a tener diferencial u sobre 2. Eso es lo que voy a poner acá. Por diferencial u sobre 2. Como todavía no integré todo, todavía no le agrego la constante de integración. La constante de integración la puedes agregar al final nomás ya. Entonces tenés 1/2 x menos. Este 1/2, este numerito que está abajo, que es 1/2, puede salir también de la integral. Entonces sacamos y nos queda la integral de coseno de u diferencial u. Y esa ya es una integral inmediata. Entonces va a ser 1/2 x menos 1/2. La integral de coseno de u dijimos que era seno de u más c. Entonces le vamos a poner seno de u. Y al final recién le agrego la c. Acá este 1/2, si querés, podés distribuir, o si no, lo dejas así. No sé si en la respuesta distribuyó o no. Vamos a ver un poco. Sí, distribuyó el 1/2. Entonces vamos a distribuir. Va a ser entonces finalmente 1/2 de x. 1/2 por 1/2 va a ser 1/4 seno de u. Y la u cambiamos otra vez por lo que vale la u. Habíamos dicho que nuestra u era 2x. Entonces acá 2x y ahí le agregamos la constante de integración c. Y este es el resultado de nuestra integral. Fíjate entonces que vamos integrando cada uno de los sumandos. Si tenemos un producto no podemos distribuir, tenemos que escribir de otra manera. Y como ya te dije antes, cuando tenés seno al cuadrado o coseno al cuadrado vas a reemplazar o por esta fórmula o por esta fórmula para poder integrar sin necesidad de hacer nada con el producto. Bueno, esta formulita te voy a poner también en un recuadrito. Y el cálculo auxiliar. Ahí lo que tenés que atender es siempre también cuando es algo más que x, la fórmula que vas a usar es la fórmula que tiene la u. Si vos te fijas en tu formulario, hay una fórmula también para coseno de x diferencial x, que es directamente seno de x más c. Pero como vos acá no tenés x nomás, sino que tenés 2x, es algo más que x, esta fórmula no te va a servir, por eso es que usamos la que tiene la u. Y cuando usas la que tiene la u, hace siempre este cálculo. Escribí quién es tu u, allá la diferencial de u y despeja tu diferencial x para ver a qué es igual para poder resolver correctamente. Bueno. Ahí tenemos ya estos ejercicios. Ahora tenés acá algunos métodos de integración. Vamos a hacer en un siguiente video eso. Entonces acá terminamos este